certainly hope this little incident hasn't put you off flying, miss. ¿Alguna vez has pensado que la ética de Hollywood y el comportamiento de sus estrellas no podrían caer más bajo? Bueno, es triste decirlo, pero el escándalo y Hollywood han sido inseparables desde el primer día. 20. Fatty Arbuckle agredió a Virginia Rapp. Nuestra cuenta atrás de escándalos de Hollywood comienza con una de las mayores estrellas de la industria, Roscoe Fatty Arbuckle. En 1921, Arbuckle estaba en la cima de su carrera y acababa de firmar uno de los contratos de estudio más lucrativos de la historia. Para celebrar su nuevo éxito, reservó una suite en el Hotel St. Francis de San Francisco para pasar un fin de semana de fiesta. Sin embargo, esta fiesta aparentemente extravagante pronto daría un giro inesperado. Una joven actriz desconocida llamada Virginia Rapp, que se había unido a la fiesta, salió corriendo de una de las habitaciones, gritando y angustiada. Los demás asistentes a la fiesta supusieron que solo estaba borracha y no le prestaron atención médica inmediata. Trágicamente, Virginia Rapp falleció días después, y la atención del público y los medios de comunicación se centró en Arbuckle. Se le acusó de su asesinato, alegando que su agresión le había provocado una peritonitis, que en última instancia le causó la muerte. La saga legal que siguió fue sensacional. Arbuckle se enfrentó no a uno, sino a 3 juicios. Los 2 primeros terminaron con el jurado en desacuerdo, y en el tercero fue finalmente absuelto por falta de pruebas concretas contra él. Sin embargo, el daño a la carrera de Arbuckle fue permanente. A pesar de su absolución, fue incluido en la lista negra, y la mancha en su reputación resultó difícil de eliminar. Con el tiempo, se levantó su prohibición de actuar en Hollywood, pero las cicatrices permanecieron. Luchó por recuperar su antigua popularidad e incluso recurrió a trabajar bajo seudónimo. Lamentablemente, el regreso triunfal de Arbuckle al estrellato nunca se materializó. Su vida dio un giro trágico y falleció a los 46 años. Su íntimo amigo y compañero actor, Buster Keaton, afirmaría más tarde que fue una muerte provocada por un corazón roto. Mr. DeMille, I'm ready for my close-up. 19. El lado oscuro de Walt Disney. Mientras el mundo se tambaleaba al borde de una guerra inminente en 1938, con la agresiva expansión de Alemania en Europa, lo último que querían la mayoría de los estadounidenses era involucrarse en el inminente conflicto. La amenaza de una guerra mundial era palpable, ya que Alemania se había anexionado a Austria y ocupado a los Sudetes, presagiando la inminente toma de Checoslovaquia y la invasión de Polonia. En medio de esta agitación, una figura controvertida del corazón de la Alemania nazi haría una aparición inesperada en el glamuroso mundo de Hollywood. Su nombre era Leni Riefenstahl, una directora alemana tristemente célebre por ser la cineasta favorita de Adolf Hitler. En 1934, Hitler le había otorgado el papel oficial de documentar las actividades del partido nazi. Su misión: crear un documental, Olimpia, que mostraría la supuesta gloria y el éxito de los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, una pieza de propaganda para el régimen nazi. El documental de Leni Riefenstahl no era una película cualquiera, constaba de 2 largas partes y duraba más de 4 horas y media. Incluso antes de su llegada a Hollywood, la gran mayoría de la industria cinematográfica se había posicionado en su contra. La Liga Antinazi de Hollywood estaba en la vanguardia, oponiéndose vehementemente a su presencia y a la posible influencia de la ideología nazi en Tinseltown. Dejaron clara su postura a través de un anuncio a toda página que proclamaba audazmente: no hay sitio en Hollywood para Leni Riefenstahl. En este momento, en que cientos de miles de nuestros hermanos
esperan una muerte segura. Cerrad vuestras puertas a todos los agentes nazis. ¿Cansado de guionistas caros y de pésima calidad para tu canal de YouTube? Autoscripter.ai es la solución definitiva. Di adiós a los guionistas novatos que no son capaces de generar miles de visualizaciones para tu canal. 10 veces más barato. Autoscripter hace que tus vídeos se vuelvan virales. En solo 3 pasos, Autoscripter.ai crea un guión realizado a tu medida. Solo tienes que introducir tu concepto de título, seleccionar tu tono y estilo y listo. La interfaz intuitiva hace que editar y perfeccionar tu guión sea sencillo, rápido e inteligente, con cientos de usuarios satisfechos que ya han descubierto esta increíble herramienta. Comienza tu prueba gratuita hoy y observa cómo Autoscripter transforma tu canal de YouTube. Haz clic en el enlace de la descripción del vídeo ahora. Hollywood, en su mayor parte, rechazó a Riefenstahl, con notables excepciones. Una de estas excepciones fue la columnista de cotilleos Hedda Hopper, que asistió a una proyección privada de la película de Riefenstahl. Cabe señalar que Hopper trabajaba para Hearst Newspapers, propiedad de William Randolph Hearst. Durante la década de 1930, los periódicos de Hearst eran conocidos por tener a destacados fascistas como Benito Mussolini y Hitler, escribiendo columnas para ellos. And I knew great ladies, beautiful ladies. 18. El tercer matrimonio de Jerry Lee Lewis. Myra Lewis Williams, también conocida como Myra Gale Brown, se encontró en el centro de uno de los escándalos más escandalosos del mundo del rock and roll. No solo era la tercera esposa del legendario pionero del rock and roll, Jerry Lee Lewis, sino también, y de forma más infame, su prima de 13 años en el momento de su matrimonio. En diciembre de 1957, Jerry Lee Lewis, famoso por éxitos como Whole Lotta Shaking Going On y Great Balls on Fire, se fugó con Myra Gale Brown. Su romance había florecido cuando Lewis se mudó a la casa de Memphis del padre de Myra, J.W. Brown, que era primo y bajista de Lewis. El escándalo no solo se debió a la diferencia de edad, ya que Lewis tenía 22 años y Williams solo 13. Lo que conmocionó a los medios y al público fue la revelación de que Myra Gale Brown era también prima segunda de Lewis. Además, Lewis aún estaba casado con su segunda esposa, Jane Mitchum, cuando se casó con Myra. Las consecuencias de esta revelación fueron rápidas y graves. La gira de Lewis se canceló abruptamente y las emisoras de radio lo incluyeron en una lista negra. De la noche a la mañana, sus ingresos cayeron en picado y su carrera estuvo en peligro. Sin embargo, es esencial comprender el contexto. En Ferriday, su ciudad natal de Luisiana, los matrimonios jóvenes no eran infrecuentes, y el propio Lewis ya se había casado por primera vez a los 16 años, para acabar teniendo 7 esposas a lo largo de su vida. A pesar del escándalo y de los reveses profesionales, Jerry Lee Lewis no dejó que su carrera se marchitara. Siguió grabando música y actuando en teatros durante este difícil periodo. Sorprendentemente, consiguió remontar una década después. My mother, a waitress. I took the only job I could get so you and your sister could eat and have a... 17. Joan Crawford, mamá querida. En el siglo XXI, estamos acostumbrados al flujo constante de revelaciones de famosos, gracias a la era de los cotilleos en Internet y la telerrealidad. Pero no siempre ha sido así. Las revelaciones escandalosas de la vida privada de un famoso no fueron tan habituales hasta 1978, cuando la denuncia de Christina Crawford sobre su propia madre, la célebre actriz Joan Crawford, inauguró una nueva era de primicias sensacionales sobre famosos. Joan Crawford había adoptado a la pequeña Christina en 1939.
y su relación al principio estaba llena de amor. Sin embargo, a medida que Cristina crecía, la dinámica familiar empezó a cambiar. Se dice que Joan empezó a ejercer dominio sobre su hija, luchando por aceptar el hecho de que Cristina ya no era una niña. Los problemas aumentaron durante la adolescencia de Cristina, pero el punto de ruptura llegó cuando decidió perseguir su sueño de actuar. Cuando una operación obligó a Cristina a dejar su papel en la telenovela La Tormenta Secreta, en 1968, Joan se puso en su lugar. Esta traición tensó aún más su relación y ambas se distanciaron. Trágicamente, Joan falleció en 1977 y Cristina no tardó en publicar sus impactantes memorias, Mommy Dearest. Este libro fue revolucionario para su época, ya que revelaba que Joan Crawford, el célebre ícono de Hollywood, era a ojos de Cristina una madre egocéntrica, despiadada y maltratadora. Los medios de comunicación se apoderaron de las escandalosas afirmaciones, que se convirtieron en una sensación instantánea. Pero el drama no acabó ahí. El libro fue adaptado al cine, protagonizado por Faye Dunaway, conocida por su interpretación campechana, pero que contribuyó a cambiar la opinión pública sobre Joan Crawford. Aunque Mommy Dearest cosechó una inmensa popularidad, se enfrentó a una considerable oposición por parte de quienes conocían personalmente a Joan. Actores como Van Johnson y Myrna Loy defendieron públicamente el personaje de Joan, al igual que las propias hermanas de Cristina, Kathy y Cindy. Sin embargo, una cosa era innegable: Mommy Dearest había abierto el camino para una era de explosivos libros de revelaciones de famosos, sentando las bases para los muchos escándalos y revelaciones que vemos hoy en día. And I never was. Except for that one year. It's exactly what Woody Allen. 16. La hija de Woody Allen. Woody Allen, el cineasta conocido por sus personajes autocríticos y neurocríticos que a menudo aparecen en sus premiadas películas, se encontró en el centro de un escándalo de la vida real que podría rivalizar con cualquier trama cinematográfica. Se descubrió que Allen tenía una aventura con la hija adoptiva de su entonces novia, que era 35 años más joven que él. Allen, famoso por sus agudos e ingeniosos chistes, había saltado a la fama como escritor, director y actor. Su relación sentimental por aquel entonces era con la actriz Mia Farrow, conocida por sus numerosos hijos adoptivos, uno de los cuales era una niña llamada Sunji Previn. La polémica estalló en 1991, cuando Farrow encontró fotografías de Sunji Previn, que entonces tenía 21 años, en casa de Allen. Como era de esperar, el escándalo causó conmoción en Hollywood y más allá. Sin embargo, en un sorprendente giro de los acontecimientos, esta revelación poco convencional no solo sobrevivió, sino que prosperó. Allen y Previn, a pesar de la considerable diferencia de edad, desafiaron los pronósticos y se casaron en 1997, cuando Allen tenía 62 años y Previn 27. Sorprendentemente, en 2012 la pareja seguía junta. Of them all, no one has more it than exotic Pola Negri. 15. Pola Negri y Rudolph Valentino. El 23 de agosto de 1926, los titulares de los periódicos anunciaban la impactante noticia: Valentino ha muerto. El gran amante de Hollywood, Rudolph Valentino, había fallecido a la tierna edad de 31 años, y el mundo estaba de luto. Su trágica muerte se atribuyó a la rotura de la úlcera, aunque desató un frenesí de rumores y especulaciones. Por aquel entonces, Valentino mantenía una relación sentimental con la actriz Pola Negri.
a menudo conocida como la femme fatale de los años 20. La noticia de su muerte dejó inconsolable a Negri, que desempeñó un papel destacado en los acontecimientos posteriores. Decenas de miles de personas presentaron sus respetos a Valentino en su ataúd abierto en Nueva York, y la asombrosa cifra de 100.000 dolientes se alinearon en las calles frente a la iglesia donde se celebraron sus funerales. La última película de Valentino, El hijo del jeque, se estrenó pocas semanas antes de su hospitalización, en agosto de 1926. A pesar de su relativamente corta carrera, su popularidad mundial era innegable, y su muerte dejó un profundo impacto en el público. Pola Negri, su amante, asistió al funeral y afirmó estar comprometida con el rompecorazones de origen italiano. Surgió una leyenda de Hollywood que sugería que el fallecimiento de Valentino estaba relacionado con un supuesto anillo maldito que llevaba. Valentino compró el anillo en San Francisco, a pesar de la advertencia del joyero. Quienes lo han llevado se han enfrentado a la muerte. Negri conservó este anillo de piedra ojo de tigre como recuerdo de su difunto prometido. Sin embargo, una serie de tragedias y muertes misteriosas parecieron seguir la posesión del anillo. El anillo acabó desapareciendo tras una larga historia de mala suerte y desgracias. Lo tomó prestado un actor que iba a interpretar a Rodolfo Valentino en un documental, pero sucumbió a una rara enfermedad y falleció a las pocas semanas. El anillo sigue en paradero desconocido, lo que contribuye a su misterio. La presencia dramática de Pola Negri se extendió al funeral de Valentino, donde ofreció a los fotógrafos un espectáculo difícil de creer. Se desmayó no una ni dos, sino 3 veces. La segunda sobre el ataúd de Valentino, donde declaró apasionadamente que él la había propuesto matrimonio, y se declaró viuda. Su desmayo final se produjo ante un fastuoso arreglo floral de $2,000, que deletreaba su nombre de pila con rosas rojas y blancas, grabando este inolvidable momento en la historia de Hollywood. 14. Marilyn Monroe y la familia Kennedy. Antes de su trágica muerte, la vida personal de Marilyn Monroe era un caos. Se había divorciado 3 veces y circulaban insistentes rumores sobre sus supuestas aventuras con los hermanos Kennedy, John F. Kennedy y Robert F. Kennedy. La situación había llegado a tal punto que Monroe se planteó dar una rueda de prensa para revelar los detalles de sus relaciones con ellos. Los rumores sobre la relación de Monroe con JFK se vieron alimentados, en parte, por su sensual e inolvidable interpretación de Happy Birthday para el presidente en la celebración de su 45 cumpleaños, que tuvo lugar en el Madison Square Garden el 19 de mayo de 1962. Este momento icónico, pocos meses antes de la prematura muerte de la actriz, aumentó las especulaciones sobre su relación con el carismático líder del mundo libre. Una rara fotografía tomada después de la extraordinaria actuación de Monroe en una fiesta organizada por el ejecutivo cinematográfico Arthur Krim sigue siendo la única imagen conocida de cualquiera de los hermanos Kennedy con la legendaria actriz. Su belleza atemporal, su icónica melena rubia y su irresistible atractivo sexual han inspirado a innumerables estrellas. Sin embargo, Monroe luchó contra sus demonios personales, como el abuso de sustancias y las supuestas batallas contra la depresión. Aunque tuvo muchos pretendientes famosos, sus enredos con el entonces presidente John F. Kennedy y su hermano Robert siguen siendo los aspectos más escandalosos y duraderos de su vida. La verdad completa sobre la existencia de Monroe y sus amores puede permanecer para siempre envuelta en el misterio, pero no hay duda de que habría tenido una historia extraordinaria que contar si todavía estuvieran con nosotros.
13. La misteriosa muerte de Superman. La muerte de George Reeves, el Superman original, sigue siendo uno de esos misterios americanos perdurables. Un rompecabezas que quizás nunca encuentre una resolución completa. La historia de aquella fatídica noche está plagada de incoherencias, pruebas poco claras y un elenco de personajes tan enigmáticos como el propio incidente, muchos de los cuales se han llevado sus secretos a la tumba. En la madrugada del 16 de junio de 1959, George Reeves, que había convertido a Superman en un ícono perdurable gracias a su papel en la primera serie de televisión, fue descubierto sin vida en su dormitorio, lo que añade una capa de intriga a esta tragedia. Es el extraño escenario que se desarrolla en ese momento. La prometida de Reeves y 3 invitados estaban de juerga en el piso de abajo, mientras su futura esposa narraba los acontecimientos. No fue hasta que sonó un disparo que esperaron unos inexplicables 45 minutos antes de llamar a la policía. Las autoridades no tardaron en declarar que Reeves se había suicidado. Sin embargo, las personas cercanas al actor discreparon vehementemente, convencidas de que era imposible que se hubiera quitado la vida. Sus dudas no eran solo fruto del dolor y la negación. Es como una ilusión óptica. Vistas desde un ángulo, las piezas parecen indicar a un hombre que en un momento de desesperación tomó una decisión trágica. Tras su muerte, algunos lo atribuyeron a una profunda depresión y a la frustración con su carrera, pero el representante de Reeves y su madre, entre otros, sostuvieron con firmeza que su depresión, aunque real, no podía explicar su repentino fallecimiento. Su madre declaró conmovedoramente: «No es propio de mi George hacer una cosa así», dejando este caso envuelto para siempre en el misterio. ¡Páralo! 12. El triángulo amoroso Taylor Fisher-Reynolds. No hubo mayor frenesí sensacionalista a finales de los 50 y en los 60 que el famoso triángulo amoroso entre Debbie Reynolds, Eddie Fisher y Elizabeth Taylor. Aunque fue un periodo marcado por el drama, el amor, la lujuria y el dolor para el trío, sorprendentemente dio lugar a una improbable amistad entre Reynolds y Taylor, que resistiría el paso del tiempo. El primer encuentro entre Reynolds y Fisher tuvo lugar en el extranjero, mientras entretenían a las tropas estadounidenses durante la Guerra de Corea. Sin embargo, Reynolds ya tenía buenas relaciones con Taylor. Esta amistad no solo perduraría, sino que se consolidaría después de que Reynolds se casara con Fisher, un tenor cantor cuya voz le había catapultado a la categoría de ídolo adolescente y le había convertido en uno de los artistas discográficos de más éxito de principios de los años 50. La historia dio un giro extraordinario cuando Fisher acudió al lado de Taylor tras la trágica muerte de su marido en un accidente aéreo. Durante los primeros años de su matrimonio, Reynolds y Fisher disfrutaron de una vida encantadora en Hollywood, y se les veía a menudo en compañía de sus amigos íntimos, Taylor y su entonces novio, el productor de cine Mike Todd. Su vínculo era tan estrecho que cuando Reynolds tuvo un hijo en 1958, lo llamó Todd en honor a esa amistad. Sin embargo, la tragedia se cebó con Todd cuando éste sufrió un fatal accidente de aviación en Nuevo México, solo 4 semanas después del nacimiento de su tocayo. Fisher voló al lado de Taylor para ofrecerle consuelo, y un mes después se separó de Reynolds para estar con Taylor. Esta infidelidad, descrita en el espectáculo en solitario de Carrie Fisher, Wishful Drinking, supuso un escándalo importante en la historia de Hollywood. A pesar de su desolación, Reynolds guardó silencio públicamente sobre el asunto, mientras Fisher y Taylor ocupaban el centro de la atención mediática. La fascinación del público por el triángulo amoroso fue en aumento.
y alcanzó su punto álgido cuando Reynolds, tras un año de dudas, accedió a divorciarse rápidamente, permitiendo que Fisher y Taylor se casaran. Más tarde, Reynolds expresó su opinión al respecto. Nunca sentí rencor por Elizabeth. Un hombre no deja a una mujer por otra a menos que quiera irse. Cuando Mike Todd murió, envié a Eddie a ayudar a Elizabeth. Creo que ella nunca amó realmente a Eddie. Él fue un interés provisional durante su periodo de luto. ¡11! Mae West como Jane Mast. Fue hace 80 años cuando una figura legendaria de la historia de Hollywood, Mary Jane West, conocida como Mae West, se embarcó en un viaje transformador en Greenwich Village. Pero esta vez no era Mae West, sino la dramaturga Jane Mast. Mae West comenzó su carrera como Baby Vamp en Brooklyn, a la tierna edad de 6 años. En 1899, comenzó su andadura en el círculo del vodevil, actuando en revistas y musicales durante 27 años. Sin embargo, su ascenso al estrellato no fue ni mucho menos meteórico. A diferencia de su contemporánea Texas Guinan, a lo largo de su carrera sufrió una serie de altibajos. Cuando Mae cumplió 30 años, su carrera parecía estar en una espiral descendiente. En 1923, 1924 y 1925, los teatros legales la rechazaron y se vio obligada a aceptar papeles secundarios en espectáculos de burlesque, incluso actuando bajo el nombre de Mae West. Fue durante este difícil periodo cuando su madre le dio un consejo crucial: producir su propio material. Haciendo caso a la sabiduría de su madre, Mae West adoptó el seudónimo de Jane Mast y comenzó a escribir sus propios guiones. ¡10! El exilio de Charlie Chaplin. Otro capítulo escandaloso en la vida de la leyenda de Hollywood Charlie Chaplin se desarrolló cuando se encontró en desacuerdo con el fiscal general de Estados Unidos, James P. McGrannery, quien acusó a Chaplin de ser anti-estadounidense. Esta disputa provocó el exilio de Chaplin de Estados Unidos. La polémica comenzó tras la visita de Chaplin al Reino Unido, en 1952, para promocionar su última película, Limelight. A su regreso a Estados Unidos, el fiscal general McGrannery, creyendo que las opiniones de Chaplin eran antipatrióticas, tomó medidas. McGrannery prohibió a Chaplin volver a entrar a Estados Unidos. Sorprendentemente, a pesar de vivir en Estados Unidos durante casi 40 años, Chaplin nunca se había convertido en ciudadano estadounidense. A lo largo de su carrera, creó películas emblemáticas como Tiempos Modernos, una mordaz sátira de la era de las máquinas. Sin embargo, esta misma película y su simpatía por el comunismo le metieron en un buen lío durante la era McCarthy. El FBI le puso bajo vigilancia e incluso un congresista de Mississippi pidió su deportación. Los problemas de Chaplin culminaron en 1952, cuando el gobierno estadounidense revocó su permiso de reingreso, cuando viajaba a Inglaterra de vacaciones. Ante esta situación, en lugar de regresar a Estados Unidos para responder a los cargos ante una junta de funcionarios de inmigración, Chaplin tomó una decisión trascendental. Desarraigó a su familia y se trasladó a Suiza, donde viviría el resto de su vida. El regreso de Chaplin a Estados Unidos no se produciría hasta décadas más tarde, en 1972, cuando recibió un premio honorífico de la Academia. The world. Oh, and your proof? Tonight you shall... 9. Las Madames de Hollywood. En el glamuroso mundo de Hollywood de los años 30, un edificio aparentemente corriente, situado en el 8439 de Sunset Boulevard, conocido hoy como Piazza del Sol, escondía un secreto. Era la discreta sede de uno de los burdeles más notorios de Hollywood, la casa de Francis.
Al frente de este establecimiento clandestino estaba su formidable madame, Lee Francis. Lo que la distinguía era su habilidad para mantener a la policía local firmemente bajo su control, gracias a generosos sobornos. El coste de estos sobornos ascendía a un asombroso 40% de sus beneficios. Con las autoridades en el bolsillo, las redadas policiales en su establecimiento no eran más que una farsa. No detuvieron a nadie, sino que los agentes disfrutaron de su caviar, bebieron su champán y se embolsaron su dinero. La casa de Francis ofrecía un lujoso refugio a sus empleadas, que habían llegado a Hollywood con sueños de estrellato, pero habían encontrado trabajo en la sombra. Estas jóvenes estaban dispuestas a satisfacer cualquier petición, y sus servicios podrían reportarles hasta $1,000 al día. Incluso, algunos de los ricos y famosos de Hollywood se sintieron atraídos por la casa de Francis, incluida la famosa actriz Jan Harlow. Según el libro del autor E.J. Fleming, The Fixers, Harlow era conocida por pedir prostitutas a domicilio. En ocasiones, visitaba personalmente el burdel para seleccionar 2 o 3 acompañantes masculinos para llevarlos con ella, a cada uno de los cuales pagaba una suma de $500. 8. La misteriosa muerte de Natalie Wood. Natalie Wood era una estrella emergente en Hollywood, nominada al Oscar a la tierna edad de 17 años por su icónico papel en Rebelde sin causa. Su carrera había comenzado pronto, ganando fama con solo 9 años con su actuación en Milagro en la calle 34. Siguió brillando en películas clásicas como West Side Story y Esplendor en la hierba, que le valieron un Oscar. Tras tener 2 hijos con el actor Robert Wagner, decidió ralentizar su carrera. Sin embargo, un fatídico fin de semana de Acción de Gracias de 1981 lo cambiaría todo. Wood y Wagner invitaron al actor Christopher Walken, su coprotagonista en la película Brainstorm, a un viaje en yate a la isla Catalina. A primera hora de la mañana, se produjo un espeluznante descubrimiento: el cuerpo sin vida de Natalie Wood, boca abajo en el agua, víctima de un aparente ahogamiento. El informe inicial del forense apuntaba a un ahogamiento accidental, pero los rumores de una acalorada discusión entre Wood, Wagner y Walken sobre las intenciones de ella con Walken dieron pie a sospechas de juego sucio. Durante años, tanto Walken como Wagner guardaron silencio, lo que alimentó las especulaciones. No fue hasta la autobiografía de Wagner, Pieces of My Heart, cuando empezó a salir a la luz la verdad. En su libro, Wagner admitió sentir celos de Walken y confesó haberse sentido enfadado aquella trágica noche. En 2011 se reabrió el caso de la muerte de Natalie Wood, impulsado por la nueva información aportada por el capitán del yate sobre aquella fatídica noche. Sin embargo, a principios de 2012 no se había llegado a ninguna conclusión definitiva, y ni Wagner ni Walken eran considerados sospechosos. 7. El hijo amoroso secreto de Clark Gable. En 1935, el carismático Clark Gable protagonizó junto a Loretta Young La llamada de lo salvaje. Poco se imaginaba que esta asociación en la pantalla daría lugar a un escándalo que perseguiría a Hollywood en los años venideros. Por aquel entonces, Gable estaba casado con Maria Langham, y de una relación extramatrimonial con Young nació una hija llamada Judy. Young, una actriz en ciernes, hizo todo lo posible por mantener al bebé en secreto. Abandonó al país cuando empezó a notarse su embarazo, dio a luz en California y luego llevó a la niña a un orfanato antes de adoptarla. La verdadera paternidad de Judy permaneció oculta. La madre de la niña, Loretta Young, tenía grandes aspiraciones para su carrera, y el escándalo de una relación extramatrimonial y un hijo ilegítimo
Era algo que no podía permitirse. En consecuencia, Judy permaneció oculta al ojo público durante los 19 primeros meses de su vida, en orfanatos para protegerla de la vergüenza asociada a su nacimiento. Judy, nacida en los años 30, creció en una época en la que las relaciones extramatrimoniales y los embarazos fuera del matrimonio se consideraban escandalosos. La historia de su vida es similar a la de otras celebridades de Hollywood, que tuvieron bebés secretos. Judy, que falleció en 2011 a los 76 años, no descubrió toda la verdad sobre su filiación hasta los 31, ya que Gable nunca la reconoció públicamente como hija suya. 6. La historia de George Raft, el gángster de Hollywood convertido en actor. La vida de George Raft comenzó en el barrio de Hell's Kitchen a principios de 1900 y 1910. Crecer en esta zona de mala fama le situó justo en medio de la era de la mafia estadounidense, donde la anarquía acampaba a sus anchas. Uno de sus amigos de toda la vida no era otro que el tristemente célebre Benjamin Bugsy Siegel, cuyo largo y violento historial delictivo eclipsarían la extensa filmografía de Raft. Raft intentó distanciarse de su pasado de gángster mientras seguía su carrera en Hollywood, pero sus asociaciones criminales seguirían persiguiéndole. En 1941, el papel de Raft en Manpower recibió el nombre adecuado por la confusión que generó fuera de la pantalla. Los enfrentamientos de Raft con su coprotagonista Edward G. Robinson eran bien conocidos, y Robinson lo describía como susceptible, difícil y completamente imposible de interpretar. Raft no interpretaba exactamente un papel. A pesar de los frecuentes conflictos con coprotagonistas y productores, Raft tenía un lado más amable. Cuenta la leyenda que en el rodaje de Cada Mañana Muero, en 1939, el coprotagonista de Raft, James Cagney, tuvo problemas con algunos de los desagradables socios de Raft. La mafia estaba dispuesta a tomarse la justicia por su mano, pero Raft consiguió persuadirles para que perdonaran a Cagney, mostrando un lado casi santo. 5. Nacimiento de la Ley Coogan. Jackie Coogan era solo un niño cuando consiguió el papel protagonista en la icónica película de Charlie Chaplin, The Kid. Este papel le catapultó al estrellato mundial y le convirtió en un hombre muy conocido. Como él mismo dijo con humor, tuve la gripe en Nueva York, y eso sacó al presidente de las portadas. Sin embargo, una noticia estremecedora sacudió pronto a la nación. La madre y el padrastro de Jackie habían despilfarrado casi todos sus ingresos entre 3 y 4 millones de dólares, ganados con esfuerzo, dejándolo en la ruina financiera. En 1938, a la edad de 23 años, Jackie llevó a su madre y a su padrastro a los tribunales. Sin embargo, después de cubrir los gastos legales, se quedó con solo $126,000 de su fortuna original. Este escándalo hizo que el estado de California tomara medidas rápidamente, lo que dio lugar a la promulgación de la Ley Coogan. La Ley Coogan facultaba a los jueces para exigir que una parte de los ingresos de un actor infantil se reservara en un fondo fiduciario o en una cuenta de ahorros, a la que solo se podía acceder cuando el niño alcanzara la mayoría de edad. De este modo, se salvaguardarían los ingresos del menor, ya que debían deducirse de sus ingresos netos una vez deducidos los honorarios y dirección de otros. A pesar de las medidas de protección de la Ley Coogan, esta contenía ciertas lagunas que podían dejar a los niños actores en una situación de vulnerabilidad económica. Por ejemplo, la madre de Judy Garland solicitó un estipendio del salario de su hija a cambio de acompañarla y garantizar el cumplimiento de las exigencias del estudio. La madre de Elizabeth Taylor llegó a un acuerdo similar,
deduciendo el 10% del salario de su hija por su papel de directora. Incluso a los padres bien intencionados les resultaba difícil administrar el patrimonio de sus hijos. Cuando Shirley Temple, de 22 años, preguntó por el saldo de su cuenta bancaria, su padre, que había gestionado sus ganancias desde la infancia, reveló que solo quedaban $44,000 de los aproximadamente 3.4 millones que había ganado como estrella infantil. Happened to you last night? Last night we said a great many things. You said I was to do the thinking for both. 4. El matrimonio forzado de Jan Harlow. Jan Harlow, la bomba rubia original, saltó al estrellato tras su aparición en la película de Howard Hughes, Hell's Angels. Sin embargo, su vida distaba mucho de los glamurosos papeles que representaba en la pantalla. Vivió una serie de relaciones y matrimonios tumultuosos. A la tierna edad de 15 años, Harlow contrajo su primer matrimonio, que terminó en divorcio pocos años después. Su segundo marido murió trágicamente en un accidente de bala, aunque circularon rumores de que ella podría haber estado implicada. Su relación con un boxeador casado provocó un escándalo que puso en peligro su carrera, lo que llevó al estudio a forzarla a contraer un matrimonio de conveniencia con el director de fotografía Harold Roson. Este matrimonio fue puramente por imagen pública y se divorciaron discretamente unos meses después, cuando el escándalo amainó. Harlow anhelaba un verdadero matrimonio, especialmente con William Powell, de quien se enamoró durante el rodaje de Reckless en 1935. Esperaba casarse con él, tener una familia y retirarse de la actuación. Sin embargo, Powell, que acababa de divorciarse de Carole Lombard, era cauto y no quería precipitarse en otro matrimonio. Por temor a las reacciones del público, también dejó claro que no deseaba tener hijos. A pesar de las preocupaciones de Powell, Harlow se quedó embarazada. Sabía que Powell no quería tener hijos y el estudio no toleraría a una madre soltera. Así, tomó la desgarradora decisión de abortar. Todo ello manteniéndolo en secreto de Powell. ¡3! William Randolph Hearst y la misteriosa muerte de Thomas Ince. William Randolph Hearst, el influente magnate de la prensa e inspirador de Ciudadano Kane de Orson Welles, era conocido por su naturaleza despiadada y en ocasiones maliciosa. Cuando sospechó que su amante, Marion Davies, tenía una aventura con Charlie Chaplin, Hearst, y de una forma poco habitual de afrontar la situación. En lugar de dirigirse directamente a Chaplin, Hearst le invitó, junto con otras figuras de la industria cinematográfica, a reunirse con él en su yate. Sin duda, esta reunión dio lugar a conversaciones incómodas y tensas. Thomas Ince, un productor de Hollywood especializado en películas del oeste, se unió al viaje con la esperanza de conseguir inversiones para su tambaleante estudio. Durante este viaje, se produjo un trágico suceso, cuya versión oficial afirmaba que Ince había desarrollado problemas digestivos y había muerto, aunque fue hospitalizado rápidamente. Extrañamente, el cuerpo de Ince fue incinerado inmediatamente. Persistieron los rumores de que Hearst había intentado disparar a Chaplin pero falló y mató a Ince sin querer. Los Angeles Times publicó originalmente el titular "Productor de cine tiroteado en el yate de Hearst", pero la noticia se retiró rápidamente de ediciones posteriores. Al parecer, una secretaria a bordo del yate vio a Ince sangrando con una herida de bala en la cabeza. La esposa de Ince se embarcó en una abrupta gira por Europa, por lo que no estuvo disponible para hacer comentarios. What are you tailing me for? 2. Alfred Hitchcock era un acosador. Alfred Hitchcock, conocido por su excepcional talento como director, tenía un lado peculiar
e inquietante en su personalidad. A pesar de llevar 54 años casado, desarrolló una obsesión con sus actrices principales, que iba más allá de su papel profesional. Actrices como Grace Kelly y Janet Leigh, que trabajaban con él, compartieron sus experiencias sobre su carácter controlador. Hitchcock les prohibía relacionarse con otros miembros del reparto e insistía en que solo viajaran al plató con él. Sin embargo, fue Tippi Hedren quien se convirtió en el principal foco de la obsesión de Hitchcock. Tras el éxito de Psicosis, Hitchcock eligió a la relativamente desconocida actriz Hedren para protagonizar Los pájaros, convirtiéndola en una sensación de la noche a la mañana. Pero Hitchcock le impuso un contrato que la dejaba en una posición vulnerable. En el plató de Los pájaros, Hitchcock aisló a Hedren del resto del reparto e hizo todo lo posible para que se sintiera aislada. Se inventó afirmaciones de que otros miembros del reparto no la querían y le hizo insinuaciones no deseadas. Hedren cree que las escenas en las que fue atacada por pájaros fueron una forma de venganza de Hitchcock. En lugar de utilizar cuervos mecánicos como pretendía, utilizó pájaros vivos atados a ella con un elástico. Los pájaros se agitaban y la atacaban. Una escena especialmente truculenta, con pájaros reales que la atacaban en un dormitorio. Tardó 5 días en rodarse. Hedren llegó a su punto de ruptura, y cuando se refirió a Hitchcock como cerdo gordo y rechazó sus insinuaciones, este empezó a socavar su carrera. Se negó a incluirla en sus futuros proyectos y al mismo tiempo le impidió trabajar con otros directores. Cuando ganó un premio por su trabajo en Los pájaros, Hitchcock no le dejó tiempo para recogerlo. Además, hizo una campaña activa contra ella para obstaculizar sus posibilidades de recibir una nominación al Oscar. Aunque Tippi Hedren continuó su carrera, esta nunca se recuperó realmente del daño que Hitchcock le infligió. 1. John Lennon indignó a los estadounidenses religiosos. La afirmación de John Lennon de que los Beatles eran más populares que Jesús causó un gran revuelo en Estados Unidos, a mediados de la década de 1960. El comentario, publicado inicialmente en el London Evening Standard en marzo de 1966, recibió relativamente poca atención al principio. Sin embargo, 4 meses más tarde se volvió a publicar en la revista estadounidense para adolescentes Datebook. Provocó una indignación generalizada. Varios pinchadiscos de radio estadounidenses destrozaron públicamente discos de los Beatles en directo y afirmaron a los oyentes a enviar sus discos y artículos de los Beatles a la emisora para una destrucción similar. La polémica en torno a la declaración de Lennon se intensificó rápidamente. Sin embargo, en un giro de ironía, uno de los últimos trabajos de Lennon, la canción Imagine, que imaginaba un mundo sin religión, recibió una aclamación generalizada y estuvo a punto de encabezar las listas musicales. Si te ha gustado este video, dale me gusta, compártelo y suscríbete a nuestro canal para conocer más escándalos, historias e investigaciones sobre Hollywood. Y no olvides pulsar la campana de notificaciones para no perderte nunca las últimas actualizaciones. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video.